Goethe y la ciencia. Séptimo, el fenómeno primigenio. 1. Experiencia y ciencia. Los fenómenos, a los que también llamamos hechos, son ciertos y definidos por su naturaleza, pero a menudo indefinidos y vacilantes en su manifestación. El científico trata de aprender y retener lo definido que hay en ellos. En los casos concretos, no solo dedica su atención a cómo se manifiestan los fenómenos, sino también a cómo deberían manifestarse. Hay, como he podido observar especialmente en el campo en que trabajo, muchas fracturas empíricas que hay que desechar para mantener un fenómeno puro y constante. En cuanto me permito esto, establezco ya una especie de ideal. Sin embargo, sigue habiendo una gran diferencia entre, como hacen los teóricos, desechar series enteras en favor de una hipótesis y sacrificar una fractura empírica a la idea del fenómeno puro. Dado que el observador nunca ve con sus ojos el fenómeno puro, sino que mucho depende de su estado de ánimo, del estado del órgano en ese momento, de la luz, el aire, el clima, los cuerpos, su tratamiento y otras 1000 circunstancias, hay que beberse el mar para atenerse a la individualidad del fenómeno y observarla, medirla, ponderarla y describirla. En mi observación y contemplación de la naturaleza me he mantenido fiel, especialmente en los últimos tiempos, y en la medida de lo posible, al siguiente método. Después de experimentar la constancia y consecuencia de los fenómenos hasta un cierto grado, extraigo de ellos una ley empírica y la prescribo a las futuras manifestaciones. Si en lo sucesivo la ley y las manifestaciones concuerdan plenamente, he ganado. Si no concuerdan por entero, presto atención a las circunstancias del caso concreto y me veo forzado a buscar nuevas condiciones en las cuales poder reproducir con más pureza los experimentos contradictorios. Pero si a veces, en iguales circunstancias, se presenta un caso que contradice mis leyes, veo que tengo que retroceder en toda la tarea y buscar un punto de partida superior. Este sería, conforme a mi experiencia, aquel punto en el que el espíritu humano puede acercarse más a los objetos en su generalidad, atraerlos hacia sí, por así decirlo, amalgamarse con ellos de forma racional, como lo hacemos normalmente en el empirismo común. Lo que habríamos, pues, de presentar de nuestro trabajo sería 1. El fenómeno empírico que toda persona percibe en la naturaleza y que después, 2. es elevado mediante experimentos a la categoría de fenómeno científico, en tanto se presenta en otras circunstancias y condiciones de aquellas en las que primero se dio a conocer y en una secuencia más o menos profunda. 3. El fenómeno puro es, por último, el resultado de todas las experiencias y experimentos. Nunca puede ser aislado, sino que se presenta en una constante sucesión de manifestaciones. Para representarlo, el espíritu humano define lo empíricamente vacilante, excluye lo casual, separa lo impuro, desenreda lo confuso y descubre lo desconocido. Este sería quizá, si el ser humano supiera resignarse, el objetivo último de nuestras fuerzas, porque aquí no preguntamos por las causas, sino por las condiciones en las que se manifiestan los fenómenos. Se contempla y acepta su consecuente sucesión, su eterno retorno en 1000 circunstancias diversas, su uniformidad y mutabilidad. Se reconoce su definición y vuelve a ser definida por el espíritu humano. En realidad, no habría que calificar de especulativo este trabajo, porque al final, me parece a mí, solo son las operaciones prácticas y autocorregidas del sentido común que se atreve a probar suerte en una esfera superior. 2. El fenómeno primigenio, Urphänomen, no puede ser contemplado como un teorema básico que conduce a una diversidad de consecuencias, sino más bien como una manifestación básica que envuelve las especificaciones formales del espectador. Contemplación, conocimiento, adivinación, fe. Todas estas antenas con las que los seres humanos llegan al universo tienen que ser puestas a trabajar conjuntamente si es que hemos de cumplir con nuestra importante pero difícil tarea. 3. La mayoría de las veces lo que percibimos en la experiencia no son sino casos que, con alguna atención, se pueden clasificar bajo rúbricas empíricas generales. Estas se subordinan a su vez a rúbricas científicas que apuntan a niveles superiores,
lo que nos permite familiarizarnos con ciertas condiciones imprescindibles de lo manifestado. Desde ese momento, todo se va poniendo poco a poco bajo reglas y leyes superiores, que no obstante, no se presentan al entendimiento mediante palabras e hipótesis, sino a la vista mediante fenómenos. Los llamamos fenómenos primigenios, porque no hay nada que se manifieste por encima de ellos, y son en cambio enteramente adecuados para bajar peldaño a peldaño, igual que subimos antes, desde ellos hasta el caso más común de la experiencia cotidiana. 4. Sin embargo, una vez hallado semejante fenómeno primigenio, sigue quedando el problema de que no se le quiera reconocer como tal, de que sigamos buscando otra cosa detrás de él y por encima de él, cuando deberíamos reconocer aquí el límite de la observación. El científico debe dejar los fenómenos primigenios en su eterna calma y grandeza, y el filósofo llevárselos a sus regiones, y hallará que no es con los casos concretos, rúbricas generales, opiniones e hipótesis, sino con el fenómeno básico y primigenio con lo que se le entrega un material digno de ulterior tratamiento y elaboración. 5. La belleza es un fenómeno primigenio. Mientras nunca se materializa como tal, derrama su resplandor sobre 1000 manifestaciones distintas del espíritu creativo, y es tan multiforme como la propia naturaleza. 6. Fenómeno primigenio, ideal, real, simbólico, idéntico. Mundo empírico, ilimitada multiplicación del mismo, por tanto, esperanza de ayuda, desesperación ante la plenitud. Fenómeno primigenio, ideal como lo último reconocible, real como reconocido, simbólico porque abarca todos los casos, idéntico a todos los casos. 7. La percepción directa de los fenómenos primigenios nos sume en una especie de miedo. Sentimos nuestra insuficiencia. Solo nos alegra y anima el eterno juego del empirismo. 8. Ante los fenómenos primigenios, cuando se revelan a nuestros sentidos, sentimos una especie de temor que llega al miedo. Las personas sensoriales buscan refugio en el asombro, pero rápidamente viene el activo casamentero, que es el entendimiento, y trata de unir a su modo lo más noble con lo más bajo. 9. A lo más alto a lo que un ser humano puede aspirar es a la maravilla. Cuando el fenómeno primigenio nos maravilla, nos deja satisfechos. No podemos permitirnos una experiencia que vaya más allá de esta, y es fútil tratar de encontrarla. Aquí está el límite. Pero por regla general, la gente no se contenta con percibir un fenómeno primigenio. Piensa que tiene que haber algo más allá. Son como niños que al mirar un espejo le dan la vuelta para ver qué hay al otro lado. 10. Si por fin me tranquilizo ante el fenómeno primigenio, no es más que por resignación, pero sigue habiendo una gran diferencia entre resignarme dentro de las fronteras de la humanidad o dentro de una hipotética limitación de los cortos alcances de mi individualidad. 11. Hace mucho que hallé el simple arquetipo. Ningún ser orgánico se corresponde por entero con la idea que subyace en él. La idea superior se esconde detrás de cada uno de ellos. Ese es mi Dios. Ese es el Dios al que todos tratamos y esperamos dar nuestro semblante, pero solo podemos adivinarlo, no verlo. 12. La naturaleza no sabe bromear. Siempre es auténtica, siempre seria, siempre severa. Siempre tiene razón y los errores y faltas son siempre los del ser humano. La persona incapaz de apreciarla la desdeña, y ella solo se entrega al acertado, al puro, al auténtico, y revela sus secretos. El entendimiento, Verstand, no la alcanza. Hemos de ser capaces de elevarnos a nosotros mismos hasta la razón, Vernunft, para entrar en contacto con la divinidad, que se manifiesta en los fenómenos primigenios que moran tras ella y de los que procede.